Muy buenas, hermanos. Hoy domingo, aunque no podemos estar juntos y esperamos que pronto podamos estar, estamos estudiando la posibilidad de hacer una galera abierta donde podamos por turno y previa cita tener esta reunión para compartir físicamente. Pero en lo que llegue ese momento, tenemos que seguir usando estos recursos para conversar y platicar y enseñar la palabra. Si yo le preguntara a ustedes cuál es el tema más importante que deberíamos tratar en estos momentos históricos que vive Honduras, estamos frente a una tragedia del COVID-19 que nos tiene al borde de la miseria y de la hambruna. Pero pensando bien en esta tragedia, ¿qué es lo que más nos tiene sumido en esta terrible condición de pobreza? Más que el COVID. Pues ni modo. Todos estamos de acuerdo en que estamos viendo una tremenda corrupción social. Y la corrupción se extiende por todos lados, no solamente en el gobierno, no solamente en el comercio, aún en la iglesia también hay corrupción. Hay corrupción cuando aparece la ambición. Y hay ambición cuando aparece el amor al dinero. Este amor al dinero nos lleva a una terrible tragedia. Sí. La tragedia de la corrupción, la mentira, el engaño. Es por ello, hermanos, que yo quiero que ahondemos un poco en este tema. ¿Qué produce el amor al dinero? Veamos. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que tachemos algunas palabras clave. Raíz. La raíz es el fondo, el origen. Originalmente llevamos dentro de nosotros una raíz que nos hace desear tener y vivir bien. Esta raíz se manifiesta en el amor al dinero. Hay que aclarar esto. El dinero es un medio, pero no es un fin. Cuando nosotros hacemos del dinero no un medio, sino un fin, entonces caemos en la codicia. Y cuando caemos en la codicia, comenzamos a actuar de forma contraria a los principios bíblicos. Perdemos la integridad. Y al perder la integridad, caemos en la corrupción. Y nos extraviamos de la fe. Y al extraviarnos de la fe, somos traspasados por muchos dolores. ¿Y saben una cosa, hermanos? Satanás sabe que dentro de nosotros está el gusanito, la raíz del querer vivir bien. La raíz del deseo de prosperar, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, para poder vencer a nuestro enemigo, que es el diablo, tenemos que entender cómo él piensa. Y también conocer sus debilidades y las nuestras, porque él nos ataca. Fíjense bien, el enemigo siempre nos ataca por el lado más débil, por donde más vulnerable somos. ¿Y dónde somos más vulnerables nosotros? ¿Dónde? Bueno, sencillamente en la ambición, en la codicia, en la avaricia. Por eso el 10º mandamiento de la ley de Dios dice, no codiciaréis. Y aunque usted no lo crea,
Si usted analiza los otros 9 mandamientos, va a ver que en el 10º mandamiento se encierran los 9 mandamientos anteriores. Porque cuando codiciamos, mentimos, engañamos, matamos, robamos, blasfemamos, renegamos, maldecimos. Entonces, como la ambición y la codicia está ligada a la naturaleza humana, Satanás nos va a atacar por ahí. ¿Cómo lo hizo con el mismo Jesús? ¿Qué hizo Satanás cuando trató de tentar a Jesús? Primero le ofreció pan y le pidió que se convierta una piedra en pan. Segundo, le dijo que se tirara de lo alto, que un ángel lo recogería. Pero la tercera oferta, la más grande, la más difícil, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo estos reinos te daré si postrado me adoras. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesús? Lo mismo que le ofrece a todos nosotros y a muchos pastores que caen en la trampa del diablo. Deseo de riqueza, de poder y de fama. Ay, hermanitos, cuando caemos en este deseo de riqueza, poder y fama, ya el diablo nos tiene atrapado. Ya nos convertimos en parte de su red. Entonces aparece la codicia. ¿Qué es la codicia? Es el deseo y el apetito desordenado y ansioso y excesivo de no conformarme con lo que tengo y buscar más de lo que necesito. Es el amor y el deseo de tener bienes y riquezas. Cuando una persona cae en la codicia, automáticamente se desarrolla en él la avaricia. Avariciar, acaparar. No conformarme con el pan nuestro de cada día, sino pedirle al Señor la panadería completa. Ir más allá de lo que necesito. Entonces, la Biblia describe la avaricia como idolatría. Explíqueme esto. Lo voy a explicar mejor. Esto está basado en las mismas enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Si tu corazón está en tener, tu Dios es el dinero. El que tiene ambiciones y vive ambicionando el dinero es capaz de venderle el alma al diablo por el dinero y cae en la idolatría del dinero. Pero hermano, el dinero es necesario. Sí, claro. Yo no estoy negando que el dinero es un medio, que hay que ganarlo, como dice la palabra, honestamente y con el sudor de la frente, que debemos buscar el pan de cada día, pero no hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde hay ladrones que minan y hurtan. La Iglesia Católica enseña que hay 7 pecados capitales. Yo no diría que son pecados, no. Las 7 debilidades humanas. Y de ella quiero hablar. Vamos a hablar de las debilidades humanas. La pereza, que es el conformismo. La soberbia, creerme más de lo que soy. Tener un alto concepto de mí mismo. La gula, comer excesivamente. La lujuria, querer almacenar, presumir, lucir. La ira, enojarme y explotar, hiriendo. Y la avaricia, acaparar más de lo que necesito. Y la envidia, querer tener lo que otro tiene. Estos son los pecados de la naturaleza humana. Están en nosotros. Es un gusanito que hay dentro, que se va a manifestar por nuestras actitudes. Es por ello, hermanos,
que nosotros tenemos que reconocer que en nuestra naturaleza viciada hay tendencias que nos llevan al pecado, porque son cosas innatas. Y entre las cosas innatas está el deseo de tener, la avaricia. ¿Y a qué nos lleva la avaricia? A la usura. ¿Qué significa la palabra usura? Bueno, pues prestar con intereses, buscar ganancias de exorbitante y caer en trampas diabólicas. ¿Saben? Algo que le quita la paz a muchos cristianos y termina apartándolo del Señor es cuando no se conforma con lo que tiene y cae en las deudas. Sí, Pablo habla de que el ministro no debe caer en descrédito. Lo contrario de descrédito es crédito. Cuando la ambición aparece y la codicia domina, entonces caemos víctima del préstamo. Caemos víctima de las movidas turbias, de la corrupción. Y una vez que el deseo de tener se adueña de nosotros y caemos en la codicia y en la ambición, automáticamente quedamos como el ratón atrapado en el poder del dinero. Qué terrible, ¿verdad? Caer víctima del poder del dinero. Y esto me lleva a reflexionar en la historia de un padre que tenía un hijo y le había dado todo. Tenía piscina en su casa, le compró el televisor, lo tenía en las mejores escuelas y el hijo se portaba muy mal y sentía que era muy mal agradecido y lo castigó. Decidió llevarlo durante un mes de vacaciones a vivir con un campesino en una montaña que ni luz eléctrica había. El niño llegó a esa casita de campo y estuve un mes viviendo con un campesino que no tenía luz ni televisor, que vivía humildemente. Y al cabo del mes, el padre decidió irlo a buscar, esperando que su hijo aprendiera la lección de valorar todo lo que él le había dado, materialmente hablando. En el viaje de regreso a la casa, el padre le pregunta al hijo, ¿qué aprendiste, hijo? ¿Estás valorando lo que tenía? El niño le miró y le dijo, papá, he aprendido cosas que tú nunca me has enseñado. En la casa tenemos una piscina. Ellos no tienen piscina, pero tienen un río caudaloso donde lavan, se bañan y son felices. Nosotros tenemos televisor y comodidad. Ellos no tienen televisor ni luz eléctrica. Pero qué lindo es ver la noche con el cielo estrellado y ver el sol salir en las mañanas. Ellos no tienen cosas que les entretengan en la casa, pero el hijo se va con su padre al campo a sembrar la milpa y el padre está siempre con su hijo. Ellos no tienen muchos manjares y no discuten por cosas, porque se sientan a la mesa y oran y son felices con lo poco que tienen. ¿Sabe, padre? He aprendido una lección que tú nunca me has enseñado. La felicidad no está en tener. La felicidad está en amar y ser. Ellos no tienen nada, pero lo poseen todos. Tú lo tienes todo, pero no tienes nada. En realidad, el amor al dinero y la ambición nos lleva a la desesperación y a la angustia. Bien lo dijo Jesucristo cuando en sus enseñanzas nos presentó una verdad irrefutable, una verdad que nosotros tenemos que entender. Dijimos que la ambición nos lleva al endeudamiento, a la desesperación, pero Jesús enseñó
algo muy grande. Nadie puede servir a dos amos, a dos señores. Es incompatible el amor al dinero y el amor a Dios. ¿Por qué? Jesús dijo, o odia a uno y amarás al otro, o te apegarás a uno y despreciarás al otro. La Biblia dice, no podemos amar a Dios y a Mamón, las riquezas, el dinero, el poder. No podéis servir a Dios y al dinero. Y después dice, los fariseos, que eran amigos del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Como hoy muchos se burlan de nosotros cuando condenamos el mercantilismo religioso. El hecho de pedir para vivir bien y no el pedir para servir. Es por ello, hermano, que tenemos que tener claro 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuidémonos de no tener el dinero como el fin máximo de nuestra vida. Nuestro fin es agradar a Dios. Nuestro fin es servir a Cristo. Nuestro fin es ser fiel al Señor. Nuestro fin es agradarle a Él. El dinero, esta lempira, estos 20 lempiras, o los 100 lempiras, o los 500 lempiras, es un medio para alcanzar un fin. No es un fin para tener un medio. Esto no da la felicidad. Esto lo que da es frustración muchas veces, discordia, pleitos, rencillas, decadencia, injusticia, pobreza. Hermanos, tenemos una plaga que nos asedia, el COVID-19, pero la peor plaga no está en el COVID, está en la corrupción. En la corrupción que nace por el amor al dinero. En la corrupción que nace porque no buscamos lo que Dios quiere que busquemos. ¿Y qué Dios quiere que busquemos? Las cosas de arriba, donde está el Padre sentado, donde está el Hijo sentado a la diestra del Padre. No caigamos en la ambición que nos lleva a la desesperación. No caigamos en la codicia que nos lleva a la angustia e incluso a la depresión. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Invirtamos en cosas prácticas. Busquemos remediar el dolor y la tragedia de un mundo que sufre. Y sobre todas las cosas, como iglesia, compartamos con los que necesitan. No es el tiempo de que los pastores vivan con lujos. No es el tiempo de derrochar los pocos recursos que tenemos en vanidad y superficialidad. Es el tiempo de que hagamos del servicio el objetivo y derrochemos o desviemos nuestra atención de la codicia y la desesperación por tener. No caigamos en la deuda. No debáis a nadie nada, dice el apóstol Pablo. Estemos contentos con lo que tenemos. La ambición nos lleva a la desesperación. Es por eso que si usted estudia cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, le suplió comida durante el camino y le mandó el maná, un tipo de pan que caía del cielo para que comieran. Pero había una característica muy peculiar para evitar la codicia y la ambición y la corrupción. El maná solo duraba 24 horas. Comían lo que necesitaban y lo que sobraba al otro día se engusanaba y se podría. ¿Por qué ocurría esto?
Porque Dios le quería enseñar a su pueblo no acumular, ni ser codiciosos, ni ambiciosos, sino que confiaran que cada día tiene su propio afán. No caigamos en la trampa del amor al dinero. Ni nos peleemos por el dinero. Ni entremos en contienda por el dinero. Miramos nuestras posibilidades y vivamos de acuerdo a nuestra realidad. Y si después que suplimos lo básico, que es sustento y abrigo, si nos sobrara algo, compartámoslos con aquellos que no tienen. Este es el mensaje para este año de crisis, de desempleo y una posible hambruna. Cuidemos lo que tenemos. Evitemos la codicia y la ambición para no caer en la desesperación. Y estemos contentos en todo, sabiendo que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios les bendiga, Dios les guarde, y ha sido un placer estar con ustedes en este domingo. Espero que el Señor nos dirija en este año en el cual tenemos que evitar caer en el afán y en la ansiedad. Porque la felicidad no está en tener, sino en amar y servir. Dios les bendiga.